entiendo perfectamente bien que cuando un partido político no tiene proyecto, no tiene rumbo, está en el basurero de la historia, le conviene apostarle a que nos vaya mal. Pero te lo digo de frente, no nos va a ir mal. Nos va a ir bien a todas y a todos los mexicanos, a pesar de la pésima oposición que ustedes son. A ver, ¿qué es lo que opinan ustedes en torno a esta disposición de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones que, pues ya, si no se hace el 30 de junio, se van a bloquear las líneas? Con el antecedente de lo que ocurrió hace varios años con el PAN-out, que la Corte determinó que no era viable porque vulneraba la privacidad de los datos personales, y en el contexto también pues de la vulnerabilidad en México de los datos personales. Luisa. Pues mira, por supuesto que todas las acciones tendientes a que haya seguridad, a que se eviten las extorsiones, por supuesto que son bienvenidas, pero ¿qué tenemos que tener muchísimo cuidado? Esto que tú dices, en vulnerar datos personales, en incluso hoy ya corren historias en donde usuarios que se han visto simpáticos, por así decirlo, han logrado vulnerar la seguridad del CURP, de los datos personales, e incluso utilizando la cara y como si fuera una especie de biométricos. Por supuesto que es un llamado a que nuestros datos sean perfectamente cuidados, a que no por hacer las cosas se hagan de manera, perdón la expresión, pero chafa, generando que al final las y los mexicanos podamos tener una vulneración de nuestros datos y se puedan utilizar y replicar con fines que justamente son los que no queremos, ¿no? La extorsión, el que se utilice para robar tarjetas de crédito, identidades, etcétera, etcétera. Ahora, Arturo, la premisa es positiva, es noble, digamos, el combatir la extorsión. Y recientemente se aprobó la Ley General contra la Extorsión. Entonces, digamos, están los esfuerzos enfocados a combatir esto, y para nadie es un secreto que las líneas celulares se utilizan justo para realizar las extorsiones. Acá el tema es, digamos, la legalidad de hacerlo. Bueno, empezaré por decir que no te equivocas cuando dices que nuestro gobierno está enfocado en reducir efectivamente el desastre que nos dejaron los del PAN y los del PRI. No es una casualidad que hemos acabado de dar a conocer que tenemos una reducción del 40% en los homicidios dolosos, en lo que va del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. No es casualidad decir que en todos los delitos de impacto, de alto impacto, tenemos una reducción del 47%. No es una casualidad decir que en todos los estados de la República, Zacatecas, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, todos absolutamente hay una reducción significativa. 26 disminuyeron su promedio diario. Y por eso, en donde teníamos un problema, que era el único delito, Pedro, en donde había un incremento, que era la extorsión, llevamos a cabo primero reformas constitucionales. Creamos una ley para poder combatir la extorsión y te tengo buenas noticias. Fíjate, del 6 de julio al 28 de diciembre del 2025, 119.864 llamadas atendidas, 75.5% de extorsiones no consumadas, 4.300 carpetas de investigación, y finalizo diciendo, con este registro que no vulnera los datos personales, 185 millones de líneas telefónicas tendrán la posibilidad de que si existe un fraude o una extorsión, puedan ser localizadas. Ahora, las bases de datos, Braulio, son de las compañías telefónicas, pero hemos visto incluso recientemente cómo una de ellas fue vulnerada en los datos personales. Dijeron que ya van a poner más controles para evitar que esto suceda, pero a lo que quiero llegar es la facilidad con la que se puede acceder a ello. La concentración de datos siempre te lleva a que sea una preocupación que se los roben, y creo que sí es un tema justo de protección, de ciberseguridad de estos espacios. Creo que ahí es donde el gobierno tiene que poner la atención, y sobre todo porque si hay mucha preocupación de varias personas en el caso de que te roben un celular y hagan mal uso de él para justo cometer los delitos que intentan combatir con esta medida. Entonces, pudieron hacerse otros elementos para cuidar más esto, no están dentro de la ley, veremos si en un reglamento posterior se incluyen. Fue una ley muy debatida, recordemos la ley de telecomunicaciones, que tenía cosas absurdas y de verdad de censura, y había elementos justo que se le daba a la agencia digital, facultades enormes. Fueron cosas que la sociedad participó en un parlamento abierto y lo fue eliminando, y en este caso en concreto quedaron elementos a cambiar. Por ejemplo, hablaban mucho de un control ciudadano, por ejemplo, de vigilancia de cómo se va a usar estos registros, que no se dio. Lilia. Bueno, yo lo primero que diría es que esta es una medida que se ha necesitado. El mismo Partido Acción Nacional lo intentó, fracasó. En el 2012, si no me equivoco, se disolvió el RENAUT, que era un intento de registro que se utilizó en esta absurda guerra contra el narcotráfico que intentó Calderón. E iría algunos datos: 50% de los delitos se cometen en algunos penales, que hoy, además, junto con esta medida, como decía Arturo, se han hecho nuevas acciones como bloquear las señales en algunos penales federales, 14 específicamente, 3 en la Ciudad de México, y el registro nos va a permitir, o sea, más allá de la teoría del espionaje que tiene siempre el panismo, debe ser muy exhaustivo ser oposición de esta naturaleza, porque tienes que estar en contra de todo, sacar una lámina del único delito que ha incrementado en este gobierno. Entonces, mira, 50% de los delitos se cometen
coloquen en los penales. Se está limitando también el acceso a los penales a números telefónicos. Ya no se va a poder tener, si una persona está privada de su libertad, no va a tener acceso a este tipo de instrumentos para poder seguir cometiendo extorsión, que es el delito de mayor crecimiento en nuestro país. Ojo, creo que no hay que demeritar las desapariciones. Las familias que están en esa condición con un ser desaparecido no vuelven a ser las mismas jamás. Y no la demerito, Pedro. Yo misma he sufrido ese calvario en carne propia. Lo que digo es que debe ser muy extenuante ser oposición y tenerte que centrar solamente en lo negativo cuando estamos hablando de registro de números telefónicos justamente para atacar el crimen. Oye, decías que el PAN lo intentó hace algunos años. ¿Por qué revivir algo que fracasó? Algo que ni siquiera la propia Corte dejó que sucediera. Porque el tratar lo que hizo el Partido Acción Nacional, yo era diputada, diputada federal, cuando se eliminó este registro, era el Estado quien mantenía las bases de datos, primero. Segundo, tenían que ser reportados en tiempos absolutamente imposibles. Y segundo, además, estas bases de datos se tenían que compartir con los estados. La seguridad de los datos que se tenían en ese registro no tiene nada que ver hoy con que lo tengas que registrar ante una compañía, y en efecto siempre habrá, cuando tú entregas tus datos siempre habrá un riesgo. Pero mira, hemos entregado nuestros datos biométricos, por ejemplo, a los bancos, hemos entregado porque de alguna manera tendremos que optimizar y utilizar las nuevas tecnologías para que estén al servicio de la seguridad. Pero hay las condiciones en México, es decir, quien nos está viendo puede tener la certeza de que si entrega sus datos no van a ser usados con algún mal fin, que no van a ser robados, vulnerados, etcétera. Por el Estado completamente, porque ahí es donde reside la confianza, y por eso digo que debe ser muy extenuante ser oposición, porque tienes que entrar a esta teoría de la conspiración constante cuando el trabajo del Estado, según el contrato social, es justamente dar seguridad a los ciudadanos. Pero además te diría que hoy ya entregamos nuestros biométricos o muchos de nuestros datos, inclusive a plataformas de redes sociales, y no nos hemos dado cuenta. Ahí es donde tendremos que necesitamos más educación sobre la forma del manejo de nuestros datos. ¿Cuáles son los riesgos, Luisa, de que se vulneren los datos personales? Es decir, mucho se habla de esta preocupación, etcétera, pero para ejemplificar, ¿qué es lo que podría pasar si se vulnera? A ver, para ponerle un ejemplo a la gente de lo más sencillo, el que incluso puedan utilizar tu rostro, tus datos personales para vaciarte las cuentas de banco. Desde eso hasta cosas muchísimas más. No, si te roban los datos y no tienen cuidado con ellos, por supuesto que te pueden robar. Estás registrando con tu nombre, y mira, y ahí te va. Tan sabemos perfectamente que lo hacen todo de manera chafa, con proveedores, si me permites, con proveedores, amigos que luego no saben hacer bien las cosas y luego nada más se disculpan, que incluso hace poco hackearon a la Sedena. Y a la Sedena. Y lo cierto, si me permites, estoy hablando yo. Adelante, se nota el tiempo. Lloras. Al final del día lo importante es tener esa claridad de que nuestros datos tienen que ser muy bien cuidados y muy bien protegidos. Y hoy en este gobierno, para como han hecho las cosas, si hacen un tren se descarrila, si hacen un aeropuerto no tiene vuelos, si hacen una refinería no refina, y ahora también quieren nuestros datos personales, y sí los quieren. Y a ver, y ojalá, permítame, y yo se arranqué el programa, lo habías llevado, pero si me escuchas, es cada acción tendiente a eliminar el crimen y a que las familias mexicanas vivan seguras, por supuesto que es bien, se tiene que hacer, y se tiene que hacer bien y darle esa tranquilidad a la gente. Creo que lo único que le está pidiendo a la gente es esa tranquilidad, y no se lo están dando vueltas. Acá entonces las bases de datos son de las empresas, no del propio Estado. A ver, empecemos por decir que es lamentable el nivel de debate del Partido Acción Nacional. No es algo sorprendente, porque ya los conocemos. No tienen proyecto político, no tienen rumbo, recurren a los insultos, a las compañeras incluso, y se inventan narrativas e historias que no hacen ninguna lógica y ningún sentido. Estamos hablando de algo positivo. Estamos hablando de un registro que va a ayudar a millones de mexicanas y mexicanos a tener garantías justamente contra lo que está diciendo que puede pasar: extorsiones, fraudes y otro tipo de conductas delictivas. Estamos hablando incluso de la posibilidad de seguir avanzando en construir un México más pacífico y un México mucho más seguro. Por eso, cuando escucho al PAN en estas mesas de debate tomar cualquier argumento para tratar de construir una narrativa de comunicación para golpear al gobierno, pues yo lo lamento mucho, porque lo que se está haciendo es algo que sin duda va a beneficiar a millones de mexicanas y mexicanos. Por cierto, el gerente de Telcel hoy por la mañana en algunas entrevistas aclaró muy claramente, Renato Flores, que no hay registro de fuga de datos personales y que además llevaban ya cerca de 300,000 registros muy importantes. Entonces, creo que va caminando, tendremos hasta el mes de junio para llevar a cabo los registros, y creo que es algo muy positivo para mexicanos y mexicanos. Braulio, ¿se prevén amparos ante esto? Seguramente lo sabrá. De hecho, se presentaron acciones de inconstitucionalidad por algunos interesados en proteger este esquema. Creo que es de las cosas más criticables de esta ley. Y sí es cierto, Pedro, porque Morena
es muy constante en ser incongruente. ¿Y a qué me refiero? Medidas que antes criticaban, ahorita las defienden. Y te voy a ejemplificar. Prisión preventiva oficiosa. Antes estaban totalmente en contra de la prisión preventiva oficiosa, ahorita se volvieron los promotores exacerbados de la prisión preventiva oficiosa. La militarización, ¿cuántos vimos con sus carteles estando en contra de la militarización? Y hoy la han apoyado. La sobrerepresentación se la criticaban al PRI y al Verde cuando el Verde estaba con el PRI y les decían los diputados sandías. Hoy apoyan totalmente la sobrerepresentación y la defienden. Y esta es otra cuestión, el registro de telefonía. Antes decían que justo violaba y ponía en condiciones de vulnerabilidad a la ciudadanía, hoy ya no, porque ellos gobiernan. Y eso pues es francamente pues cuestionable y señalable. ¿Cuál es un ejemplo de lo que mismo que le preguntaba a Luisa? ¿Cuál es un ejemplo que al entregar tu identificación y la CURP pueden mal utilizarlo? ¿Cómo podría ser? Pues una es específicamente porque como quieren vincular el teléfono a una persona, si te roban un celular, por ejemplo, y ese teléfono está vinculado a tu nombre, pues si justo se ocupa ese teléfono para hacer una extorsión o para cometer algún tipo de delito, pues sí te ponen una condición de vulnerabilidad. La otra es cuando se publican los datos de una base de datos en general, siempre hay un problema con ello. Ahora, pero puedes no hacerlo, puede no hacerlo la persona y la estás pues inculpando y la pueden meter en un problema. El teléfono y te deslitas. Podría suceder, digamos, hay varias cosas que hay que cuidar. Esto se ocupa en varios países, sí, y países de democracias desarrolladas. Simplemente aquí operan dos cosas. Una, que es la posibilidad de vulneración, que sí ha sucedido en varios casos, tú los mencionabas hace un momento, y el otro es la desconfianza en el gobierno, que también la hay por varias personas y es legítimo también tenerla. Entonces, ante eso, pues entiendo que hay una preocupación y que haya una sociedad que se decida presentar un amparo ante esta probable vulneración de sus datos personales. Ahora, mencionaba un punto importante, Braulio. En muchos otros países tienes que entregar tu identificación para poder tener una línea telefónica en línea. Y no solamente, o sea, estamos hablando de países no solamente, vamos a decir, democracias o países de primer mundo, sino estamos hablando de países, por ejemplo, como Kenia, que lo acaba de aprobar el año pasado, porque es una herramienta de ataque al crimen de muchas maneras, no solamente para secuestros, extorsión y una cantidad extraordinaria de cosas. Pero pareciera, cuando yo los escucho, de tratar de encontrarle el arrocito negro a toda esta situación, pues pareciera que están a favor, porque entonces yo les preguntaría, Pedro, ¿qué otra herramienta hay contra esto? O sea, si no sabes quién está teniendo, que además es una situación de identificación mínima. Bueno, en los Estados Unidos, que tanto les gustan a los panistas, tienes que dar tu número de seguridad social para cualquier trámite, cualquiera, y eso te identifica de cabo a rabo, pues, como se dice por ahí. Mira, yo creo que deberíamos de tratar de ser una oposición mucho más sensata, porque dicen que la ignorancia es osada. En este caso, la ignorancia de Luisa no solamente es osada, sino que además es vulgar y no tiene talento. Pero lo que yo te diría es que aquí necesitamos que las oposiciones, pues, o sea, si tienen un plan alterno, que nos digan cuál es ese plan alterno. Porque, claro, que ellos están pensando como ellos actuaron. Fíjate, ellos sí espiaron. No solamente espiaron a través de software como Pegasus, sino que justo en el momento de Yo Soy 132 crearon hasta un sitio falso para identificar a los jóvenes que marchaban en contra de los gobiernos. Entonces, no somos iguales, no estamos en la misma situación, pero sobre todo, cuando esta medida se implementó pensando en todas las cosas que podrían salir mal. Por eso las bases de datos las tienen los operadores, y si tú los necesitas para atacar al crimen, se lo tienes que pedir a un juez. Retomo la pregunta que hacía Lilia. ¿Cuál es alguna alternativa? A ver, es que creo que solitos se están peleando con la pared. Yo les dije, es una medida que bien hecha, bien ejecutada, por supuesto que va a servir. Y a ver, y sería yo incongruente si después de que mi partido en el gobierno lo propuso, hoy viniera a decir algo así, algo distinto. A mí me gustaría escuchar a la Lilia de 2011 qué decía cuando era diputada federal, y a la Lilia de 2024 que hoy lo defiende con tanta vehemencia, o 2025, perdón. Lo cierto es que si vamos a hablar de espionaje, el New York Times documentó el año pasado justamente cómo Claudia Sheinbaum, como Ernestina Godoy, como Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo actos de espionaje a políticos de oposición en este país. Y no estamos hablando de hace décadas, estamos hablando de hace 2 años que se documentó. Se habló de cómo incluso estuvieron estableciendo carpetas de investigación por secuestro, narcomenudeo, para poderse meter a las líneas telefónicas de políticos y de personas incómodas a quien ostentaba en ese momento el poder. Entonces, sería importante que tuviéramos cuidado con los comentarios que hacemos. Y el New York Times es una autoridad competente para poder... Se documenta, o sea, yo estoy hablando de la documentación que se lleva a cabo también como lo está haciendo ella. A ver, lo cierto es que sí existen esos documentos y sí existieron esas carpetas. O sea, lo hemos hablado aquí en varias ocasiones. Incluso, por ejemplo, a Santiago Taboada le hicieron una por secuestro en Colima, ¿no? Y justamente con la intención de meterse a su telefonía y su ubicación. Por eso es bien importante tener cuidado con los datos personales. Insisto, no estamos en contra. Arturo. La táctica que utiliza Luisa se llama hipérbole selectiva, ¿no? Y lamentablemente lo que está haciendo ella es decir,
es que este argumento es suficiente para tratar de descartar toda una política pública que beneficia a millones de mexicanas y mexicanos. Incluso yo le diría a Luisa que ella, que tuvo carpetas de investigación también por ciertas conductas delictivas, no ameritan que ella sea una delincuente. Ojo, eso no ameritan que tú seas una delincuente. Entonces me parece un acto irresponsable de tu parte que a partir de opiniones periodísticas de un tercero pienses que eso es la realidad. Habiendo dicho lo anterior, a mí me da mucho gusto, Pedro, que a México le esté yendo bien. A mí me da mucho gusto que los homicidios estén reduciéndose finalmente. A mí me da mucho que la mayoría de los delitos vayan a la baja. Entiendo perfectamente bien que cuando un partido político no tiene proyecto, no tiene rumbo, está en el basurero de la historia, le conviene apostarle a que nos vaya mal. Pero te lo digo de frente, no nos va a ir mal. Nos va a ir bien a todas y a todos los mexicanos, a pesar de la pésima oposición que ustedes son. Braulio, pues esta medida entra en una discusión que no es solo de México, es del mundo, de qué tanto control le permites al Estado, ¿no? Y esa es la gran discusión, hasta qué punto pueda llegar. Y es un tema de libertades y lucha al respecto. Que ahí puedes meter muchos matices en la discusión, sin lugar a dudas. Pero no el Estado ya tiene todos estos datos de nosotros. Pasaportes, en licencias. Pues no ligado en este caso claro, al celular, ¿no? Es información adicional y el cruce de información puede llevar. Porque la información la tienen las empresas, no el Estado. Ahí está el error que estás cometiendo. O sea, el tema es que lo puede obtener el Estado y es una manera. El Estado ya lo tiene. Tener mayor el Estado ya lo tiene. El problema, a ver, hay que decirlo básicamente, ¿qué Estado y de qué tamaño lo quieres? Y esa es una discusión, que estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Y segundo, creo que es natural que muchas personas, ante darle una mayor fuerza a algún Estado, pues se preocupen. Ahora, ¿cómo funciona esto? Pues vamos a ver el desenlace en el tiempo. El tema es que sí, que se puede prestar abusos, pues sí se puede prestar. Pero aquí el riesgo mayor, ¿es el Estado o es que algún tercero, digamos, pueda acceder a ello y pueda hacer mal uso de estos datos? Pues sobre todo que, digamos, un tercero puede ocuparlos porque tiene la información ahí, como en cualquier base de datos, lo decíamos desde un inicio. Ahora, el tema que hay que también decirle, Arturo, es que México no es que vaya bien. Hay muchas cosas que hay que puntualizar. Él mencionaba el tema de los homicidios, por ejemplo. Y hay muchas discusiones muy serias al respecto de cómo estas cifras van cambiando, ¿no? Dicen, disminuimos homicidios, pero crecen justo desapariciones forzadas, crecen otros delitos que afectan donde quieras en el país. Porque Jalisco tiene una disminución importante del 33%. Harfuch ha hablado excelente de Jalisco y Nuevo León. Lo digo. El tema es discutir eso. El otra cuestión es la economía. La economía. Muy bien. La economía no va bien y la gente lo está resintiendo. Entonces, es muy fácil decir aquí, México va a toda cuando no estamos discutiendo eso al respecto, cuando es importante discutirlo. Y en el caso que se haga, pues entonces ya discutiremos lo que Arturo dice como panfleto, cuando debería tercer lugar mejor el salario. Lilia, nos queda un minuto, adelante, por favor. Yo cuando escucho a Braulio lo digo con mucho respeto. Esta es la aprobación de la presidenta. Se mantiene 76%, contrario a lo que quisiera la oposición. Y la reducción de los homicidios, menos 40% en un año. Entonces, yo cuando escucho a Braulio, de verdad, no estoy segura si está haciendo un análisis o está deseando que le vaya mal a este país. Pero de verdad, nos está yendo bien. Hay un reconocimiento internacional. Bueno, si no quieren verlo aquí adentro, vean afuera. Hay un reconocimiento internacional, no solamente el liderazgo de la presidenta, sino hay un reconocimiento internacional de cómo se ha hecho frente a toda esta situación con Estados Unidos, que era un tema de lo que hablaríamos hoy. Entonces, yo simplemente diría, sí, pueden pasar muchas cosas. Y mira, yo voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el momento. Hace como el 2010, si mal no recuerdo, hubo una fuga del registro de electores, que antes nos entregaban en un disco. Se descubrió que se le había fugado era el Movimiento Ciudadano. ¿Lo entregaron por su gusto? No. Fue una situación, un delito. Pero entonces lo mismo puede pasar con el registro electoral y muchas otras cosas que estaban vendiendo en Tepito. Por una fuga de seguridad del Movimiento Ciudadano. ¿Eso quiere decir que va a suceder? No, lo único que estoy diciendo es que los problemas como estos pasan, pero acá no va a estar en manos del Estado ni de los partidos políticos, sino de las empresas. No, fíjese que los mismos de abrazos no balazos ahorita están defendiendo una estrategia totalmente distinta y dicen que las dos fueron exitosas. Es una incongruencia evidente. Con esto nos vamos a quedar, se nos fue el tiempo, ya seguimos el otro lunes si nos lo permiten.